Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar de la química orgánica. Es nuestro primer video de química orgánica, por lo tanto vamos a iniciar con lo que es la introducción. Química orgánica, ¿qué es la química orgánica? En pocas palabras, la química orgánica es la química del carbono. Es aquella que estudia todos los compuestos que contienen lo que es carbono y que pueden llegarse a combinar con otros elementos tales como el hidrógeno, el azufre, el nitrógeno, etcétera, sí, pero principalmente esos elementos, como pueden ver aquí. Y aquí tenemos a nuestro elemento, el carbono, el cual es el protagonista de toda la química orgánica. Aquí simplemente vemos, este es un pedacito que ha salido de la tabla periódica donde podemos denotar lo siguiente. Este 6, ¿qué significa este 6? Este 6 es el número atómico que se lo representa con la letra Z, ¿verdad? Y aquí vemos algunos números decimales, unos más grandes que otros, pero el que más nos importa a veces ya en procesos de estequiometría y ejercicios es el número másico, ¿sí? O la masa atómica, que es lo que estoy encerrando, que es 12,01115. Esta es la masa atómica que se lo representa con la letra A. Sí, este es el carbono, es el protagonista de la química orgánica. Aquí vemos un poco más de teoría que ustedes pueden leerla tranquilamente, que nos dice cuál es el origen de la química orgánica. Nos dice que en 1807 ya se comenzaba a hablar de la química orgánica, específicamente Berzelius. Berzelius decía algo lógico en ese tiempo, que la química orgánica solo precede o solo procede, mejor dicho, de organismos vivos, ya que la química orgánica no se la podía sintetizar o se creía que no se la podía sintetizar en aquellas épocas, que simplemente procedían de lo que son los seres vivos, como la urea, que es la orina de los animales, y que la urea es muy utilizada para las plantaciones, pero ya en 1828 Friedrich Wöhler, un científico, comenzó a sintetizar. ¿Qué significa sintetizar? A crear lo que es la urea, que era un compuesto que se creía simplemente que se podía obtener de los organismos vivos. Pero Friedrich Wöhler en 1828 ya consiguió sintetizar, es decir, crear a partir de elementos o sustancias inorgánicas, combinándolas, creó lo que es la urea, como aquí nos dicen, en el laboratorio con el cianato de amonio, ¿sí? Descubrió que podía convertirse en urea. Entonces, la urea es muy importante para las plantaciones y demás, ya que contiene nitrógeno. Entonces fue un gran avance y gracias a esto, en 1828, Friedrich Wöhler derrumbó la teoría de Berzelius, que en ese tiempo decía Berzelius que no se podía crear algún compuesto orgánico a partir de sustancias inorgánicas, ¿sí? Entonces, después fuimos avanzando. En 1861, el científico Kekulé, pues dijo lo que les acabé de mencionar al inicio del video, que la química orgánica es la química del carbono. Centraba al carbono como la parte esencial de la química orgánica. Y aquí vemos cómo se clasifican los compuestos orgánicos. Vemos varias clasificaciones que ustedes pueden leer tranquilamente. Se pueden clasificar por su origen: compuestos naturales, compuestos artificiales o sintéticos. Compuestos naturales, pues obviamente son aquellos que se pueden conseguir tranquilamente en la naturaleza, y los compuestos artificiales son los creados por el hombre. Debido a su estructura, aquí vemos que pueden ser compuestos alifáticos, aromáticos, compuestos orgánicos, sí, compuestos organometálicos, compuestos heterocíclicos, y de ahí vemos una clasificación respecto a grupos funcionales. Los grupos funcionales ya los veremos más adelante, que son aquellos que son particulares y que si un compuesto tiene ese grupo funcional, tiene una debida característica, ¿sí? Por ejemplo, a grupos funcionales como alcanos, alquenos, alquinos, que ya veremos después, alcoholes, cetonas, aldehídos, ácidos carboxílicos, aminas. Vemos otra clasificación, su tamaño o peso molecular, ¿sí? Monómeros y polímeros. Ojo que los compuestos orgánicos son conocidos por tener un gran peso molecular, ya que son cadenas tras cadenas, tras cadenas, tras cadenas, y obviamente eso se va sumando y sacan un gran peso molecular. Y aquí podemos ver algunas diferencias entre la química orgánica y la química inorgánica que ustedes pueden leer tranquilamente, pero en resumen, las grandes diferencias son que la química orgánica
pues trabaja con ciertos elementos de la tabla periódica, no con todos, con cuáles el carbono, el hidrógeno, por allí el oxígeno, el azufre, el nitrógeno. En cambio, la química inorgánica trabaja con mayoritariamente con casi todos los elementos de la tabla periódica. Y en química orgánica no se puede crear sin que no esté presente el carbono. Esa es una gran diferencia también. Aquí vemos nuestro debercito, el cual lo podemos desarrollar tranquilamente, ya que es full teoría, y donde podemos sacar las respuestas para estas preguntas, para de completar. Aquí arriba está toda la documentación que ustedes tienen en su Classroom. ¿Qué nos dice primeramente? Señor estudiante, complete los enunciados planteados y a continuación, ojo, señor estudiante, complete los enunciados planteados a continuación. Se entiende por química orgánica al área de la química que se encarga del estudio de sustancias y compuestos, ¿verdad? Donde pueden encontrar la respuesta acá arriba en la teoría, buscando. Igualmente aquí, ¿cómo se clasifican los compuestos orgánicos según su estructura? Aquí ustedes tenían en esta clasificación su estructura. ¿Cómo se clasifican según su estructura? Pueden acá escribir en estas líneas, ¿verdad? Y así tendrían su primer deber. Ha sido un gusto acompañarlos en este video tutorial. Nos vemos en el próximo.